la periodista y defensora de los derechos humanos, ciudadana Lidia Cacho Ribeiro. El secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez. El representante del Gobierno de México ante las Naciones Unidas, doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez. El representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, licenciado Jesús Peña Palacios. Y la directora de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, maestra Ana Cristina Ruelas Serna. Saludamos también a las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, servidoras y servidores públicos y al público en general. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio, hará uso de la palabra el licenciado Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Lidia Cacho, periodista, defensora de derechos humanos, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante las Naciones Unidas, y Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19. Periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, público asistente, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un gran honor poder compartir este espacio hoy contigo, Lidia Cacho, con sus representantes y con las distintas autoridades que nos acompaña. Es un momento de gran importancia en el recorrido de México para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Lidia Cacho Ribeiro, periodista y defensora de los derechos humanos, fue criminalizada, detenida arbitrariamente y torturada en 2005, tras haber publicado los resultados de una investigación que expuso una compleja red de explotación sexual infantil, principalmente de niñas, así como a los poderosos actores que la componían y protegían. Como represalia por su importante labor, fue detenida en un amplio operativo que incluía tanto efectivos de las policías de los estados de Puebla y Quintana Roo, como agentes privados de José Camel Nazif Borge, empresario señalado en la investigación de la autora. No le fue exhibida una orden de aprehensión al momento de su detención y durante el tiempo que estuvo privada de la libertad fue víctima de reiteradas agresiones sexuales y amenazas de muerte. En el proceso de criminalización participaron o estuvieron involucrados numerosos funcionarios públicos de diferentes poderes. Lidia Cacho presentó numerosas denuncias y recursos judiciales por las violaciones sufridas, sin que se diera una investigación y sanción de las personas responsables en un plazo razonable, algunas desde el año 2006, sin que haya avances en las investigaciones tras 12 años, aun cuando fue uno de los primeros casos que conoció la FEALDE, entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Ante la falta de investigación y sanción a los perpetradores por parte del aparato de justicia mexicano, Lidia Cacho tuvo que recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por México.
El 17 de julio del año pasado, el Comité de Derechos Humanos aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lidia Cacho, particularmente a su libertad e integridad personal, a su derecho a la libertad de expresión, al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y al derecho al acceso a recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos, determinando, por tanto, el Comité que se vulneraron los artículos 2, 3, 7, 9 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El presente caso es el primer dictamen del Comité de Derechos Humanos en el que declara al Estado mexicano responsable de una violación de derechos humanos y otorga a las autoridades mexicanas 180 días para informar sobre las medidas que haya adoptado para implementarlo. Las medidas que el comité estableció fueron las siguientes. En primer lugar, realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lidia Cacho. Segundo, procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas. En tercero, ofrecer una compensación adecuada a las víctimas. Y cuarto, adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones en el futuro, garantizando que todos los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, incluida la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todos los estados de la Federación. Este caso reviste de una tremenda relevancia porque ilustra de manera muy evidente cómo diferentes poderes se articulan para evitar que, por un lado, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas puedan ejercer su libertad de expresión y, por otro, impedir que la ciudadanía conozca situaciones de gran interés público. Creo que todas y todos deberíamos de preguntarnos cuántas personas sabríamos algo sobre las tramas de explotación sexual de niñas y niños en Quintana Roo sin el excelente trabajo realizado por Lidia Cacho. Adicionalmente, el comité subrayó cómo este caso también nos recuerda el patrón de violencia sexual contra las mujeres detenidas y la impunidad prevaleciente para este tipo de violaciones. Además de recordar que la libertad de opinión y la libertad de expresión son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. No podemos olvidar que se tratan de hechos violatorios del año 2005 y que no representan la realidad de un ambiente inseguro para quienes ejercen los derechos de defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. A 15 años de los hechos persisten varios retos en estas materias, como lo presentaron en sus respectivos informes el año pasado los relatores de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión tras sus visitas a México en el año 2017. En cumplimiento del dictamen del comité, obligatorio en todos sus términos para el Estado mexicano, es así una oportunidad para que el nuevo gobierno federal concretice de manera contundente su compromiso con la justicia y los derechos humanos, especialmente el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión. Esta disculpa pública, elemento imprescindible en el reconocimiento a la labor de Lidia Cacho y a su calidad de víctima, es un primer paso muy importante en este sentido y manda un mensaje de que México no tolerará las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos para que nunca más en México alguien tenga que sufrir lo que Lidia Cacho sufrió. Muchas gracias por permitir a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acompañar este proceso histórico. Muchas gracias. Solicitamos al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Con su autorización, señora secretaria de Gobernación, señora Lidia María Cacho Ribeiro, señor secretario de Relaciones Exteriores, señor representante de México ante la Organización de Naciones Unidas, señor representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Cristina Ruelas, representante del artículo 19, bienvenida. Amigas, amigos todos, representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional, estimados representantes de los medios de comunicación, periodistas y defensores de los derechos humanos, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy.
a todos que tengan un buen día. El día de hoy nos encontramos en este acto republicano de la mayor importancia. Vamos a dar cumplimiento a la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitida el día 31 de julio de 2018, respecto a la violación a los derechos humanos de la ciudadana Lidia María Cacho Ribeiro, derivados de los hechos ocurridos en diciembre de 2015 y a raíz de su labor como periodista y defensora de los derechos humanos, cometidos estos agravios por distintas autoridades del Estado mexicano. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que se violaron los artículos 3º, 7º, 9º y 19º del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, violentando, entre otros derechos humanos, el de la libertad de expresión, el respeto a la integridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, así como el derecho a la salud, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia. El comité calificó que los tratos a los que fue sujeta por diversas autoridades del Estado mexicano en el marco de su detención fueron arbitrarios y tuvieron un objeto discriminatorio por razón de género, señalando que el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer de un recurso efectivo para investigar y sancionar a los culpables de tales arbitrariedades. Dicha responsabilidad entraña la falta de debida diligencia en el actuar de las autoridades de investigación del Ministerio Público al no realizar los actos necesarios y en el tiempo razonable para garantizar que todas las personas implicadas en dichas violaciones a derechos humanos, tanto particulares como autoridades administrativas y judiciales de los distintos órdenes de gobierno, fueran procesadas y sancionadas de forma adecuada y proporcional. Por lo que el comité determinó que el Estado mexicano debe proporcionar a la periodista un recurso efectivo y una compensación adecuada, así como realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados. Para el actual gobierno de México, la construcción de un sistema democrático no puede lograrse sin una procuración de justicia oportuna y ética, que sancione las comisiones de violaciones a los derechos humanos y promueva y garantice su respeto y acabe con la impunidad. El respeto y la garantía de los derechos humanos son la primicia fundamental de cualquier sociedad y Estado democrático. Cuando las instituciones fallan en su papel para garantizar el ejercicio de los derechos, estas están obligadas a reconocer su responsabilidad y reparar el daño causado a fin de garantizar la dignidad de las personas. Por lo cual, habremos de asumir, como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que el Estado mexicano falló en su responsabilidad de proteger los derechos de libertad de expresión, integridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, a la no discriminación en razón de género, a la libertad y seguridad personal, a la salud y acceso a la justicia, en razón de la detención arbitraria, actos de tortura psicológica y física, amenazas de muerte y violencia verbal y física, así como de los actos de discriminación por razón de género que fue expuesto durante y después de la detención originada en la denuncia por difamación como represalia ante la publicación del libro Los demonios del Edén de la periodista Lidia María Cacho Ribeiro. Ciudadana Lidia María Cacho Ribeiro, a nombre del Estado mexicano, le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia por parte de la autoridad. Le ofrezco una disculpa por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso, y una disculpa por la impunidad y corrupción alentada por instituciones de los diferentes órdenes de gobierno que le impidieron acceder de manera pronta, imparcial y efectiva a su derecho a la verdad y a la justicia. Comparto con usted
la indignación respecto al daño generado de quienes debieron protegerla y no lo hicieron, por lo que investigaremos a las autoridades y a los agentes del Estado que incurrieron en estas acciones por colusión u omisión y que permitieron que sucediera este tipo de actos y que no fueran castigados. El Estado mexicano hace el compromiso de garantizarle la reparación integral del daño en que incurrieron las autoridades mexicanas desde el 16 de diciembre de 2005 y a su vez reiteramos el compromiso de implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos humanos no vuelvan a sucederle a usted ni a ningún otro u otra periodista ni persona defensora de los derechos humanos en nuestro país. Para ello, cada una de las autoridades en el ámbito de sus competencias acataremos los resolutivos emitidos por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados, para procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas, para adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, para velar por la protección de la libertad de expresión del ejercicio periodístico y del derecho a la información en aras de fomentar la participación ciudadana y fortalecer nuestra democracia, para tomar medidas necesarias para garantizar a las mujeres el acceso a una vida de violencia y eliminar toda forma de discriminación por género y toda práctica de tortura sexual. Espero que este acto nos permita avanzar en la construcción de una sociedad más democrática, en donde la libertad de opinión y de expresión alcancen su justa dimensión, ya que sin ellas es imposible que se desarrollen los elementos para el fortalecimiento y respeto de los derechos humanos, condición indispensable para consolidar una sociedad libre, justa, tolerante e igualitaria. Asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de 13 años. En este lapso, el país ha cambiado, el gobierno ha cambiado y el gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria y de derechos humanos que encara el país para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por nuestro país, a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, el ejercicio libre de sus derechos. Las cosas van a cambiar en serio y asumiremos plenamente nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Escuchemos ahora a la periodista y defensora de los derechos humanos, Lidia Cacho Ribeiro. Gracias, Alejandro. Es muy consistente con el relato de Lidia en el momento de su detención. Mañana esta hija de puta le dije a Náquez, le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. No crees que estás bromeando, ¿verdad? Que aprenda a volver a escribir esta hija de su rechingada madre. Son 12 llamadas telefónicas realizadas entre el 16 de diciembre, día de la detención de la periodista, y el 23 o 24 de diciembre, cuando obtuvo su libertad bajo fianza.
que aquí quien comete un delito se llama delincuente, porque no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando bastante publicidad. Nivel nacional, papá. Que agarre a nivel nacional, chingue. Ya que chingados, ya estamos en la pachanga, ¿no? Ya estamos en la pachanga. Ándale, Juanito. Todo gobernador no le tembló la mano, claro, todos temblan. Y nos temblan. No te sientes en Dios. Así es en el poder. Estas llamadas, muchas y muchos de nosotros las escuchamos en el 14 de febrero de 2006, poco tiempo después de que saliera de prisión, y ratificaron exactamente todas las palabras que yo dije en ese momento. Explicaron uno a uno, paso a paso, todo lo que me hicieron desde mi detención hasta que llegué a prisión en Puebla. Esta grabación fue exhibida ante la Suprema Corte de Justicia, todas las grabaciones. En ella hablan el empresario Kamel Nasib Borge y el exgobernador de Puebla, Mario Marín. Estas grabaciones fueron expuestas ante todas las autoridades para demostrar cómo funcionaba una red criminal y solicitar que se desaforara al entonces gobernador para que fuera juzgado por el delito de tortura y detención arbitraria. En aquel entonces, mucha gente me tiró a loca. Han pasado casi 14 años. No lo logramos, pudo más la fuerza de los criminales que la honestidad de la prensa, la valentía de las niñas y niños víctimas de mis esfuerzos acompañados de la solidaridad social invaluable. Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar la voz de los autores intelectuales de uno o varios crímenes. Cómo planean y solidifican la colusión entre servidores públicos de los más altos niveles hasta llegar a ordenar a un policía o un militar que viole, torture, desaparezca, asesine o encarcele a una persona inocente. Este es el gran valor de esa prueba. Hoy estamos en la Secretaría de Gobernación, que en aquel entonces no quiso abrirme la puerta. Hace casi 14 años he dado la batalla más importante de mi vida. No ha sido una batalla contra el líder de los pederastas. Él ya está en prisión y tiene 112 años. No va a salir con vida de esa prisión. Ni contra los policías que me torturaron. Ha sido para mantenerme viva enfrentándome a los más altos mandos de diferentes gobiernos, de los gobiernos en turno en Quintana Roo, en Puebla, en el Estado mexicano, que han elegido de manera informada mantener el status quo que en la última década ha fortalecido la impunidad criminal de violencia contra niñas, niños y jóvenes y mujeres en particular y contra la sociedad en general. Cada gobierno en turno se convierte en garante de la legalidad. Eso significa que asume responsabilidad, una responsabilidad histórica, como acaba de decir Alejandro, frente a la sociedad y que representa instituciones creadas para protegernos y acompañarnos, para cumplir nuestras responsabilidades como ciudadanas y ciudadanos y asumir nuestros derechos también. Este gobierno tiene la responsabilidad de utilizar los próximos 6 años para crear verdadero Estado de Derecho. Eso no solo será posible si sus líderes en cada área del Estado asumen que deben admitir la verdad y no crear realidades alternativas y complacientes. Si las mujeres como yo nos hemos jugado la vida por los derechos humanos, por atrevernos a revelar la verdad, lo menos que esperamos de quienes lideran este país es que tengan la mitad de la valentía y ética que hemos demostrado nosotras, teniendo una milésima de poder que ustedes tienen hoy. De allí que su responsabilidad y nuestra exigencia vayan de la mano para siempre. Cada año, más de 4,5 millones de niños y niñas en particular son abusadas sexualmente, en México solamente, según datos de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Al menos el 10% terminará en una red de pornografía comercial vinculada a la delincuencia organizada. Miles de mujeres son víctimas de violencia feminicida por el simple hecho de exigir sus derechos y ejercer su libertad. El feminicidio aumenta en la medida en que la impunidad crece.
Mi generación, tengo 55 años, llegó a los periódicos bajo las burlas misóginas, el hostigamiento y el acoso. Nos dijeron que el periodismo era cosa de hombres, que los derechos humanos eran sensiblería femenina, que las voces de la niñez no pertenecían a las páginas de los periódicos. Ese logro nadie podrá arrebatárnoslo, ni torturadas ni perseguidas habremos de someternos a la narrativa del periodismo corrupto, mentiroso, machista y complaciente del poder patriarcal. Las mujeres llegamos para cambiar la historia de este país. Esta disculpa es solo el primer paso de la reparación integral. Queremos, como ya dijo el subsecretario, a todos y cada uno de los autores intelectuales bajo juicio. Queremos que nos demuestren que las valientes mujeres de Atenco recibirán justicia, que las madres y padres de las víctimas de los niños de la guardería ABC que han vivido bajo tratos inhumanos por parte del Estado reciban justicia. Queremos que los 30,000 niños secuestrados en el norte de este país para ser tratados como esclavos de la siembra de los narcóticos sean liberados y tengan derecho a la libertad y a vivir en sus propias escuelas y hogares. No lo pedimos, lo exigimos, porque así lo hemos hecho desde hace décadas. Yo he perdonado a mis torturadores, no porque sea una buena persona, ni porque el presidente nos pida a todas y todos que perdonemos. Los he perdonado porque no permití jamás, como me enseñó mi madre, que colonizaran ni mi cuerpo ni mi espíritu. Porque he asumido la responsabilidad informada de demostrar que en México ninguna mujer, ninguna niña debe sentirse culpable de señalar a los perpetradores de la tortura sexual. Son ellos y no nosotras quienes deben sentir vergüenza de sus actos. Por todas las niñas que sueñan con un país en el que pueden caminar libremente sin miedo a ser violentadas, por mis colegas asesinadas y asesinados en el campo de batalla del periodismo, seguimos y seguiremos. Este día es para mi familia, que jamás me ha pedido que me dé por vencida. Le debo a ellas y ellos el fortalecimiento de mi espíritu. A mis amistades del alma, colegas y gente de la sociedad que se rehúsa a ser esclava del poder, gracias por ayudarme a mantenerme con vida durante estos 14 años. A Verónica, a Polo, a Araceli, Darío, Ana, a todo el equipo de Artículo 19, que sin su defensa legal seguramente yo seguiría en prisión silenciada o ya estaría muerta, como algunas amigas y amigos que hemos perdido. Estoy aquí por este país que se niega a asumir su realidad, contándose verdades a medias, inventando falsas noticias que nos distraen e impiden que enfrentemos de cara y con valentía los verdaderos retos para construir una sociedad igualitaria, una democracia participativa efectiva, por este trozo de planeta en el que Lidia Cacho nació. Acepto esta disculpa y exijo que cumplan con todas las víctimas, absolutamente todas, a las que hoy represento y a quienes seguiré dando voz hasta que la vida me alcance. Muchas gracias. La doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, nos dirigirá un mensaje.
Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Señora Lidia María Cacho, señor representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña, señor secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, muchas gracias, señor canciller, por su presencia, señor subsecretario Alejandro Encinas, señor representante del Gobierno de México ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, muchas gracias por su presencia, don Juan Ramón. Señora directora del artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, maestra Ana Cristina Ruelas, representantes del Poder Legislativo, miembros de organizaciones sociales, defensores, amigos y amigas defensores de los derechos humanos, queridos y queridas periodistas de los medios de comunicación. Me da mucho gusto ver al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias, ingeniero, por su presencia. También a la subsecretaria Diana Álvarez Mauri, gracias por su presencia. A mi amiga Lupita Loesa, que está aquí presente, gracias, Lupita. Y a la familia de Lidia Cacho, muchas gracias a todos. El 1 de diciembre del año 2005, el entonces presidente de nuestro país manifestó, con motivo de su 5º informe de gobierno, lo siguiente, y cito textualmente: estamos construyendo una patria fuerte, donde la autonomía y la igualdad son pilares de la acción ciudadana. Las libertades de expresión y de prensa, de asociación y reunión, son resultado de una larga lucha por la democracia. Hemos cambiado la censura por la libertad. Fin de la cita. Tan solo 16 días después de este discurso, comenzó uno de los episodios más notables de agravios en contra de la libertad de expresión y la subyugación del poder político al poder económico para la consecución de los fines más perversos e inmorales. En esos primeros días de diciembre del 2005, también se señalaba que uno de los principales avances de nuestra democracia era dado vigencia a la división de poderes. Se hablaba de la autonomía de funciones como algo esencial para el Estado mexicano. No dudo que esa relación entre poderes existiera, pero no fue claro que la relación entre el poder económico por encima del poder político seguía siendo cotidiana. Que la agenda de una entidad podía definirse a partir de la presión o el chantaje del poderoso o del que, sabiéndose con poder económico, defendía la justicia, entre comillas, con una llamada telefónica, como lo hemos escuchado. A 13 años de este lamentable suceso, estamos aquí, siendo consecuentes como gobierno con nuestra historia, con las omisiones y errores del pasado. Hoy estamos aquí para ofrecer disculpas a nombre del Estado mexicano a Lidia Cacho, pero también para reiterar que el gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador no estará supeditado a intereses particulares, que el poder político y el poder público no estará subordinado al poder económico, y para enfatizar que estaremos protegiendo a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia. El quehacer periodístico no es ajeno a las condiciones de desigualdad social existentes. Una de las tantas grandezas del periodismo radica en la oportunidad para dar voz a los niños de la sierra, a las niñas, niños y mujeres en condición de trata, a indígenas que enfrentan procesos judiciales sin traductores o a menores abusados sexualmente. Por eso es indispensable asegurar el ejercicio periodístico. Para ello, desde lo que en algún momento fue el espacio de censura, como fue la Secretaría de Gobernación, defenderemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar y no la homogeneidad institucionalizada. Casos
como el que aquí nos reúne, nos recuerda lo complicado que ha sido escribir alejados del periodismo mágico e irreal, el que pregona que las cosas van bien cuando no es así. Hace 4 años, una periodista ucraniana fue la galardonada del Premio Nobel de Literatura. En 2018, la revista Time eligió a 3 periodistas y a un medio de comunicación como personaje del año debido a su coraje y a su valor en su labor periodística. En este mismo año 2018, en alto contraste, México fue el país con más periodistas asesinados. Es por ello que este acto representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedica a informar. Este es un momento adecuado para reflexionar sobre el valor que para nuestra democracia y para la Cuarta Transformación representa la libertad de expresión. Nunca más en esta Secretaría de Gobernación la censura ha de tener cabida. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de las personas que integran el Presidium, así como a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, servidoras y servidores públicos y público en general. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.